Hola, en este video vamos a hablar un poco acerca de la acidez y la resonancia. Por ejemplo, el caso del ácido ascórbico. El ácido ascórbico es una sustancia bastante interesante porque si nos fijamos no tiene ningún grupo ácido carboxílico en su estructura. La estructura del ácido carboxílico que estaríamos esperando no está presente. Sin embargo, el ácido ascórbico, también conocido como la vitamina C, tiene una pKa de 4 aproximadamente. ¿Cómo es posible que esta molécula, que no tiene un grupo ácido carboxílico y tampoco tiene un grupo funcional ácido sulfónico, ni otro tipo de grupos funcionales que sean muy ácidos, cómo es posible que puede tener una pKa tan baja? ¿Y cuál de todos esos hidrógenos que aparecen en la molécula es justamente el hidrógeno que sería el más ácido? De hecho, el grupo OH, que es el más ácido, sería este de acá, donde entonces se pierde el hidrógeno de ese grupo OH. Una cosa que tenemos que recordar al hablar de acidez es que una sustancia va a ser ácida cuando la base que forma es una base que es estable. Para explicar entonces una pKa tan baja del ácido ascórbico, tenemos que fijarnos en cuál será la base conjugada que se forma cuando el ácido ascórbico pierde ese protón. Tenemos que recordar que una sustancia es ácida si y solo si la base conjugada que va a formar es una base estable. Y si se puede formar una sustancia que se pueda estabilizar por resonancia, entonces vamos a tener una sustancia que es bastante ácida, ya que la base se puede estabilizar. Entonces recordemos que ocupamos la estabilidad de la base conjugada. Esto quiere decir que algo está pasando con la base conjugada del ácido ascórbico que se puede estabilizar. Justamente, ya que estamos hablando de resonancia, eso es lo que va a ocurrir. Vamos a tener el efecto de la resonancia. Para poder simplificar un poco esta estructura que tiene muchos átomos, voy a dibujar solamente una parte de la molécula, sobre todo la que tiene estos átomos de acá, para que podamos verlo más fácilmente. Al resto de la molécula voy a ponerle R y R' para que no nos distraiga del análisis que vamos a hacer acerca de la estructura. Esta sería la forma simplificada de ver justamente lo que está ocurriendo en el ácido ascórbico. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando quitamos este protón de acá, que es el protón más ácido. Ujú. Tenemos ya esta estructura y esta va a ser la sustancia que sería la base conjugada de este ácido ascórbico. Ahora, ¿qué tenemos que recordar acerca de la resonancia? De la resonancia tenemos que recordar que no se da fácilmente entre cualquier átomo que a nosotros se nos ocurra, sino que tienen una serie de requerimientos específicos. Por ejemplo, la resonancia no va a ocurrir en carbonos sp3, así que esa es la mejor forma de saber si la sustancia, o más bien los carbonos que nos interesan o los átomos que estamos viendo, pueden o no pueden entrar en resonancia. No vamos a tener carbonos sp3 en resonancia. Sobre todo vamos a tener resonancia entre un doble enlace y varios tipos de cosas que tengan al la par. Por ejemplo, otro doble enlace o una carga o también un par electrónico libre, por ejemplo, en los heteroátomos.
En esta molécula que tenemos del ácido ascórbico, tenemos justamente la posibilidad de que la carga negativa que tengamos esté justo a la par de un doble enlace. Por lo tanto, este doble enlace va a entrar en resonancia con el átomo que tiene un par electrónico libre y además tiene cargas. ¿Ok? Voy a borrar un poco esto para tener un poco más de espacio. Y después vamos a ver entonces qué es lo que pasa con la resonancia en la base conjugada del ácido ascórbico. Bueno, ya ordené un poco más la información que teníamos y entonces, como les decía, cuando tenemos un doble enlace que está a la par de un doble enlace o de un enlace pi o de un heteroátomo con un par electrónico o de una carga, ahí podemos entonces tener situaciones de resonancia. Tenemos aquí nuestro ácido ascórbico, incluso puse los pares electrónicos libres en los átomos de oxígeno, van a ser importantes, y tenemos aquí la base conjugada del ácido ascórbico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a tener movimientos de electrones. Vamos entonces a recordar que los electrones se van a ir moviendo desde partes donde tenemos una densidad electrónica grande, por ejemplo, cargas negativas o átomos con densidad electrónica alta, hacia lugares con menos densidad electrónica. Incluso, por ejemplo, pueden ir hacia orbitales vacíos en el caso de cargas positivas. Lo que va a pasar en este primer caso es que uno de los pares electrónicos del oxígeno, por ejemplo, lo voy a poner aquí en amarillo, va a convertirse en un doble enlace, un enlace pi entre el carbono y el oxígeno. Sin embargo, hay un problema. Este carbono de acá, en el momento que el doble enlace se forma, tendría 5 enlaces. Y el carbono no es suficientemente grande ni suficientemente electronegativo para tener tantos enlaces alrededor de forma estable. Así que entonces va a tener que redistribuir los enlaces que tiene con los átomos que tiene a la par. Para eso entonces va a tomar los dos electrones de este doble enlace. Recordemos que un doble enlace está formado por un par electrónico y entonces los va a distribuir para poder dárselos al otro carbono que está a la par. Por decirlo así, este carbono va a agarrar ese doble enlace, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Va a redireccionarlo hacia otro carbono, ojalá que sea un carbono sp2 o un carbono que no sea sp3. En este caso, este doble enlace se va a mover de un carbono a otro carbono. Vemos que este mismo carbono es el que está redistribuyendo los dobles enlaces. En lugar de tener un doble enlace acá, ahora lo va a tener entre este carbono y este otro carbono. El carbono y el carbonilo. Sin embargo, tenemos la misma situación. Ahora vamos a tener una sustancia en la cual este carbono tiene 5 enlaces, lo cual tampoco sería muy estable. Así que este carbono de acá ahora va a convertir el doble enlace que tenía en un par electrónico hacia el oxígeno. Se lo va a dar al oxígeno. Ahora voy a volver a dibujar, bueno, esta estructura de acá ya con los pares electrónicos acomodados. Voy a ir marcando con cada uno de los colores los pares electrónicos o enlaces que teníamos originalmente en este diagrama. Ok, ya tenemos la estructura original o muy parecida a la original. Y ahora, el par electrónico amarillo se convirtió en un doble enlace entre el oxígeno y el carbono. El doble enlace que está aquí en rosado dejó de estar entre este carbono y ahora quedó entre este carbono y este otro carbono. De la siguiente forma. Y ahora el doble enlace, los electrones de ese doble enlace de acá, se convirtieron en un par electrónico libre en el átomo de oxígeno. Y entonces tenemos ahora una carga, la carga negativa que teníamos originalmente, sigue estando en la misma molécula, o más bien la suma de cargas sigue siendo igual. Veamos que entonces se forma por decirlo así, una conexión de 5 átomos, entre los cuales se puede dispersar la densidad electrónica de esta carga negativa.
Incluso tal vez podríamos tener un intermediario acá, donde podríamos tener un movimiento parcial de la carga, donde se queda más bien la carga negativa en ese carbono, que se vería algo así. Tenemos aquí una molécula donde la carga negativa está en el carbono. El carbono no es muy bueno estabilizando cargas negativas, ya que no es electronegativo y las cargas negativas son pares electrónicos adicionales, así que el carbono no es muy bueno con eso. Tal vez podría darse aquí también un cambio que sería un poco más complicado, pero bueno, aquí tenemos entonces otra estructura de resonancia de la estabilización que se estaría dando de este anión, esta base conjugada del ácido ascórbico. Entonces, ¿qué es lo que es importante recordar en este tipo de ejercicios o al hablar de la acidez? La acidez es una forma la primera forma más fácil de encontrar la reactividad de una sustancia. Entonces, las reacciones ácido-base, de hecho, van a ser las primeras que ocurren antes de rearreglos, antes de adiciones, antes de un montón de cosas. Así que el primer paso, por decirlo así, sería la pérdida de estos protones para poder tener bases estabilizadas, por ejemplo, por resonancia. Es importante practicar mucho la resonancia porque nos va a poder ayudar a justificar muchísimos productos, muchísimos mecanismos, muchísimas reacciones que ocurren en las moléculas orgánicas. Por lo demás, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.